Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todos allá en casita. Los saludamos como cada semana desde este espacio, su espacio En Voz Alta, en donde cada semana le traemos a ustedes temas de conversación, temas que son notas nacionales, locales y por supuesto, como cada semana saludamos a quienes hacen parte y quienes hacen rico este programa. Arturo Maximiliano, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, María, buenas noches. Ahora estamos con la ausencia de Charlie, del tocayo, pero bueno, pues aquí seguramente no nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir, seguro que no. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales, su opinión es la más importante. Hoy tenemos dos temas de conversación muy importantes, muy a tono de lo que vemos y escuchamos todos los días en los noticieros, en los medios de comunicación y por supuesto las redes sociales. Uno de ellos tiene que ver con este principio de paridad de género que viene consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este principio que además cada proceso electoral hay que reconocer que creo que ha sido de los principios que más ha avanzado, ¿no?, en su implementación, en la vigilancia estricta de su ejecución, pero además en su progresividad. Hace algunos años, cuando se implementó este principio de paridad en la Constitución, era así como una gran aspiración el que estuviera en la Constitución. Y había mucha incertidumbre, muchas dudas de cómo se iba a aterrizar en la práctica, cómo se iba a buscar que los órganos electorales, que los institutos electorales y que los partidos políticos particularmente, pues lo cumplieran, ¿no? Y la verdad, a decir verdad, desde el órgano máximo a nivel nacional, desde el Instituto Electoral, del INE, del Instituto Nacional Electoral, pues ha buscado sentar precedentes, bases, directrices, que permitan que esto no se quede solo como algo utópico, sino que sí baje y aterrice a las candidaturas y, por supuesto, los órganos locales, los institutos locales en cada estado también han hecho lo propio. Y hoy, bueno, es uno de los temas de conversación. ¿Por qué? Porque en estos días recientes pues empiezan ya a haber como definiciones o predefiniciones internas en los partidos políticos que mandan ya señales de tener visualizados a sus candidatos y a sus candidatas, a los municipios. Hay que recordar que el proceso electoral del 2023-2024, pues vamos a tener renovación desde la Presidencia de la República, el Senado de la República, los diputados, es decir, la Cámara de Diputados a nivel federal, completa, las legislaturas locales, los y las presidentes municipales, es decir, las presidencias municipales, y en varios casos las gubernaturas. No es el caso particular de Querétaro. En Querétaro se va a elegir todo menos el gobernador, para tenerlo claro, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezan a ver estos mensajes políticos, los partidos empiezan a perfilar ya a quienes quieren que sean los abanderados en cada una de estas posiciones, pero pareciera, hay señales también de que hay algunos partidos que están dejando a un ladito o como que nada más cumpliendo así muy por encimita el principio de paridad, y ya ha habido algunos pronunciamientos del INE y en Querétaro también del Instituto, ay, perdón, hoy ando con la lengua trabada, oigan, con las instituciones. Con las instituciones, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro también ha hecho ya algunos pronunciamientos. Sí. Fíjate, María, que yo quiero abrir comentando que me parece que se vive un gran momento en términos de paridad en la política, ¿eh? Creo que es uno de los sectores siempre más criticados, ¿no? Sí. Es que los políticos esto, los políticos aquello, y sin embargo, si tú lo comparas, si llevamos hoy estas reglas, estas leyes que establecen, por ejemplo, pensando en el Senado, ¿no? Tienes 32 entidades
y tiene que haber 16 fórmulas encabezadas por mujeres y 16 por hombres. En Querétaro tienes que postular 9 mujeres, 9 hombres y además con estos bloques que ahorita seguramente vamos a platicar, porque mucha gente no sabe cómo opera este tema de la equidad o la igualdad en los bloques, ¿no? Pero si tratamos de trasladar esto al sector privado, por eso creo que hay que celebrarlo en la parte política, no lo vamos a encontrar, ¿eh? Claro. No vamos a encontrar el sector en los privado. consejos de administración todavía hay muchísima deuda de paridad. A ver, ya no solamente por el tema del estatus, sino del salario. ¿Sí? Sigue habiendo una gran brecha, disparidad, ¿no? una brecha, como dices tú, María, entre hombres y mujeres que hacen exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sí tenemos que celebrar en momentos donde todo lo vemos mal y particularmente lo que tiene que ver con la política, lo que se ha logrado en términos de igualdad. Sí, pareciera de risa pensar que, o iluso pensar que la política hoy está siendo referente de algo, ¿no? De algo bueno. Sí. Porque los ciudadanos ya decimos, no, es que tenemos, ya estamos hartos y no hacen nada bueno. Bueno, esto sí. Esto sí se está haciendo bien. Y también debo señalar, dentro de todo esto que está empujando adicional, porque hay un empuje adicional, que bueno, yo ahí sí podría cuestionar algunas cosas. No quiero ser vocero de nadie, pero también he platicado con mujeres que se dicen a sí mismas feministas sin estar involucradas en algún movimiento formal, que dicen que les parece que algunas de estas reglas o elementos de obligatoriedad para postular cierto género no les gustan. Pero es esa parte. A mí lo que me parece todavía más interesante es señalar, al margen de este empuje sobre otras cosas, otras reglas, otros lineamientos que pudieran todavía acuerpar más este tema de la igualdad e inclusive, María, de cantearla hacia la mujer, porque, por ejemplo, puedes postular más mujeres pero no más hombres. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Pero es en un momento de una coyuntura muy curiosa. Hoy tenemos por primera vez la expectativa, salvo que la vida diga otra cosa, no la política, es salvo que la vida diga otra cosa, de que 2 mujeres sean postuladas con grandes probabilidades de ganar. Y ojo, ni una ni otra llegó por una cuota de género. Qué curioso, Qué curioso. Sí. Ni Claudia Sheinbaum llega ni al gobierno de la Ciudad de México, ni a la candidatura por un tema de género, y mucho menos Xóchitl. Cuando me refiero mucho menos es porque no estaba ella predestinada entre un mundo prácticamente de puros hombres y encuentran a este personaje y al final, personaje en términos respetuosos, ¿no? Políticamente es un personaje, ¿no? Pero 2 de las aspirantes que seguramente tendrán, por lo que se ve hoy en las encuestas, por los partidos que las arropan, ninguna es producto de género. Y esto luego también nos remonta a grandes mujeres dentro de la política que sin cuotas llegaron a posiciones muy importantes, ¿no? A lo mejor me viene en el PRI, ¿no? María Los Ángeles Moreno, la propia Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Rosario Ibarra en el tema de la izquierda, Amalia García, o sea, no te encuentras lideresas, Pati Mercado, ¿no? O sea, lideresas que avanzaron, María misma, no, o sea, es que a ti no te tocó necesariamente la época de género. Y entonces la verdad es que es un reconocimiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, hoy, aunque pareciera que ya hay algunos elementos de esta igualdad, donde prácticamente están mitad y mitad, si me permites, María, por la parte nacional, el INE, en un tema que ha sido criticado, no necesariamente por el fondo, sino por el momento en que lo hace. O sea, la crítica que ha habido de estos lineamientos es porque en octubre del 2023 esto no tenía que haber sido ahorita, o sea, jurídicamente no tenía que haber sido hasta ahorita, donde lo que se plantea es, de las 9 gubernaturas que están en juego, tienes que postular 5 mujeres y 4 hombres, como mínimo. O sea, sí puedes postular 8 mujeres y un hombre, pero no puedes postular 5 hombres y 4 hombres. 5 hombres, sí. Tocó número impar y entonces el planteamiento es este. Segundo planteamiento que ha generado
mucha confusión y yo trataré de aclararlo a partir también de lo que he leído y lo que inclusive esta semana he estado escuchando de expertos. El tema del principio de alternancia. Y que algunos le llaman ya de manera más específica alternancia dinámica, que quiere decir que el partido que gobierna con un género, mujer u hombre, tiene que postular una persona para la elección, hablando ahorita del 2024 de las 9 gubernaturas, que tendrá que postular una persona del opuesta al género que gobierna. Opuesto, exactamente. Si gobierna un hombre, tendrá que ser una candidata mujer. Si gobierna una mujer, tendrá que ser un candidato hombre. Pero que aplica solo para quien gobierna, no para quien postula. Es decir, el que postula no tiene la obligación de que si postuló mujer, deberá postular hombre o viceversa. A ver, vamos a pensar en el caso de Morena hoy, que tiene varias de las gubernaturas que están en juego. Ciudad de México, bajo el principio de alternancia, tendría que postular hombre. Ajá, porque ganó mujer. Me queda claro que hoy ejerce el gobierno Martí Batres, hombre, pero quien ganó y fue electa fue Claudia. Fue Claudia Sheinbaum, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puebla, ¿no? Que ganó hombre, tendrían que postular mujer. En el caso, para el PAN, complicado. En el caso de Yucatán, que tienen un perfil, valga la redundancia, muy perfilado, pues tendrían que encontrar una mujer para que lo postulara el PAN o la alianza que pudiera cuajarse. Entonces, sí pone en una situación muy complicada a los partidos políticos, quizá más, fíjate, y si lo analizamos uno a uno, ahí tiene cierta lógica. Por ejemplo, Veracruz, es fácil encontrar el perfil mujer en Rocío Nale, ¿no? Pensando en Morena. Me parece que en Tabasco es una cuestión similar. O sea, sí hay perfiles de mujeres que ha apuntado a Morena, que inclusive son las que se perciben como favoritas. Lo que no se ve esto es en Jalisco, por ejemplo, donde MC, de tener dos cuadros muy importantes hombres, tendría que buscar prácticamente de última hora postular una mujer. Pues que a lo mejor ahí Mariana Rodríguez tiene suerte. Bueno, no, porque no toca ahorita, pero en el 27 sin duda, sin duda. Porque este tema de la alternancia dinámica, lo que se comenta es que se adelantó su aplicación, que para el 27 será obligatorio. ¿No? Pero entonces ahorita no es obligatorio. No, ahorita lo que se plantea es que sea un lineamiento del instituto, los lineamientos para postular, pero sí muy criticado y con toda razón, María. Creo que tienen razón los partidos políticos que han ido en contra de estos lineamientos, unánimemente en contra, los partidos representados en el instituto, porque es completamente extemporáneo, hay procesos internos ya arrancados, formales o informales, y esto se pudo haber planteado antes. No creo que sí es completamente extemporáneo, políticamente hablando, sino jurídicamente hablando. Esto irá a tribunales y lo que generará pues seguramente es algún retraso en las decisiones. De entrada, por ejemplo, Morena tenía planteado que para el 30 de octubre ya definiría las y los candidatos a las gubernaturas de estas 9 entidades. Y dice en línea ahora que tienen hasta el 4 de noviembre o el 4 de noviembre para presentar a partir de estos elementos pues sus nuevos lineamientos, ¿no? Entonces, sí es algo extemporáneo, pero bueno, ahí está esta intención del instituto que también se critica, que vulnera los estatutos de los partidos, que hay que recordar que estos estatutos no son unilateralmente dados por los partidos, sino que tienen que pasar precisamente por la aprobación del Instituto Nacional Electoral para efectos de que cumplan con todos los elementos constitucionales y legales. Entonces, hay una contradicción ahí, pero bueno, el planteamiento del INE es 5 mujeres, 4 hombres, observando la alternancia. Firme, ¿no? Pues bueno, creo que eso es también parte del objetado por todos los partidos, que les impongan el 5-4 en mujeres en lugar de la posibilidad de 4-5 a partir pues de sus propios arreglos políticos, ¿no? Sí, y que juega un factor muy importante el tema de las alianzas, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo va a determinarse si al final de cuentas, hablemos del frente, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, en términos de competitividad, para el PRI, por ejemplo, debería de ser postulada una mujer.
pero a lo mejor en ese mismo lugar, para Acción Nacional, en términos de competitividad, tendría que ser postulado un hombre. Entonces, creo que nos enfrentamos a muchas complejidades ya en la implementación de estos lineamientos. Ahora, a ver, haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos platicado. Al final, este principio de paridad lo que busca es poner en una igualdad de condiciones a las mujeres para poder aspirar a representar a las y a los mexicanos en los distintos cargos y responsabilidades públicos que hay, tanto desde los municipios, los ayuntamientos, como las cámaras federales y, por supuesto, las gubernaturas y, bueno, hoy en día también la presidencia de la República, ¿no? Este principio ha sido progresivo. ¿Y a qué nos referimos con que ha sido progresivo? Porque efectivamente ha buscado tener lineamientos muy claros de implementación. La verdad es que, a decir verdad, han entrado con calzador muchos de ellos. O sea, esta reacción que hoy estamos viendo de los partidos políticos, la vemos cada proceso electoral. Cada proceso electoral, algo determina el Instituto Nacional Electoral o los OPLES o los organismos locales electorales, y de pronto pone de pestañas a los partidos políticos. Hay que recordar, por ejemplo, en el 2015, en el caso de Querétaro particularmente, hubo necesidad de algunos partidos de hacer sustitución de sus candidatos. Es decir, sí, claro, ya había candidatos, ya estaban en la campaña. O sea, no crean que en el proceso interno, no. Ya candidatos en la campaña, con lonas, con flyers, con publicidad impresa, y de repente, ¡pum!, sale una resolución y a sustituir candidaturas para cumplir con los lineamientos que se habían establecido. Ese es el riesgo, como bien dices, de que ahorita se vaya a tribunales estos lineamientos, que se demore en la resolución, los partidos avancen y a la mera hora determinen algo que, o sea, que te haga como recalibrar o recalcular, porque al final de cuentas para nadie es lo mejor. O sea, ni para la mujer que pueda llegar a sustituir en una candidatura, porque al final llegas como de segundo bateador, ¿no? O bateadora elector, en este María, caso. Ni para el elector, ni para el que ya era candidato. Claro. O sea, creo que no, ojalá y no nos suceda algo como tal. Cuando me refiero a que estos lineamientos han entrado con calzador, es la verdad, porque al final de cuentas muchos han parecido excesivos en su momento, y podemos discutir de varios así en particular si han sido o no lo han sido. La realidad es que yo lo que pienso y estoy convencida es que muchos de ellos han sido necesarios, no sé si justos, pero sí necesarios para empujar realmente este equilibrio de condiciones, ¿no? ¿Cuál debería de ser el escenario ideal? Que lleguemos a un punto en el país donde ya no se necesiten. O sea, donde al final de cuentas no sea necesario que existan lineamientos. Creo que vamos en la ruta correcta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, lo que antes parecía un sueño guajiro, que era impensable o inimaginable que una mujer llegara a la presidencia de la República, hoy es altamente probable. Yo me atrevería a decir hoy anticipadamente quizá, pero a decir que si algo tenemos cierto es que la próxima presidenta de México va a ser mujer. No, 90% seguro según las encuestas. Correctamente. ¿No? O sea, luego vamos a entrar al tema de las encuestas. Que va a ser mujer. Entonces, hoy en día, eso ya es creo que no te voy a decir que solo es resultado de las acciones afirmativas y del principio de paridad. No es solo eso, por supuesto que no, porque además tú bien lo señalaste, el caso particular de las dos precandidatas no llegan ahí por un tema de tiene que ser una candidata mujer. Llegan por sus condiciones, por sus habilidades, por su talento, por su alta competitividad cada una en sus partidos, ¿no? O en los partidos que las van a postular.
Pero sí el resultado, o sea, el hecho de que haya una apertura más amplia y haya más espacios ocupados por mujeres ha sido resultado de este principio, ¿no? Y de estos lineamientos que a veces, insisto, han entrado como calzador. Seremos muy machistas. O sea, porque ayer estaba leyendo una historia de una lideresa que a mí me apasiona, que es Margaret Thatcher, ¿no? Uf, y maravillosa. entonces tú ves la fotografía de Margaret Thatcher cuando asume como primer ministra de Inglaterra y en otros momentos, y no sé si alguien ha tenido la oportunidad, pero es impresionante. Ella fue electa en el 79, primer ministra, y tú ves la foto de ella acompañada de puros hombres. Puros hombres. ¿No? O sea, la verdad es que sí, la complejidad de la hazaña te la manifiesta la fotografía. Recientemente te platicabas de entrar a una película se llama Golda, la recomiendo mucho, es de Golda Meir, que fue la primer ministro de Israel ahora en estos temas, ¿no? En momentos también, yo que tan complejos como hoy estamos viviendo lamentablemente, y es de alguna forma casi, yo decía, bueno, en esos momentos, en esas épocas, pensar una mujer al frente de un país tan importante en términos del orden geopolítico mundial. Y bueno, lo lograron. ¿Cómo no lo sabe? Angela Merkel, ¿no? Que también pues, un gran referente. Cuando Angela Merkel deja de ser canciller en Alemania, Europa completa se queda sin un líder. Sí. Porque quien representaba el liderazgo europeo de facto era Angela Merkel. Entonces, es cuando yo me cuestiono, por eso, o sea, no de broma necesariamente, María, ¿sí será que México ocupaba indispensablemente lineamientos que parece que otros países... ¿Lo hicieron naturales? Lo hicieron de manera natural. No lo sé, porque te digo, veo ahí grandes referentes e insisto, y hoy tenemos 2 mujeres con posibilidad de ser presidentas y no ocuparon los lineamientos. Ellas particularmente no, pero yo creo que las condiciones para que ellas llegaran a donde están sí fueron impulsadas por este principio. Eso creo, yo estoy convencida de ello. O sea, las oportunidades que hemos tenido las mujeres que hemos ocupado responsabilidades públicas no se dieron de la noche a la mañana. Al final hemos tenido oportunidades por una lucha de muchas que nos antecedieron y por muchos también, porque no solo ha sido un tema de lucha de mujeres, también ha sido un tema de lucha de hombres, y hay que agradecer y reconocer, porque esta apertura, esta inclusión ha sido un tema de una visión de Estado, más allá de un tema de géneros, ¿no? Y esto creo que sí es lo que ha hecho que haya mucha más inclusión. Y no solamente para las mujeres, para minorías, ¿no? En general, porque también ya vamos hacia allá. Creo yo, en el tema particularmente de México, sí nuestro sistema requería de pues medidas muy estrictas, muy incluso incómodas, para poder obligar a que el proceso fuera en un tiempo un poco más acelerado. Quizá lo hubiéramos alcanzado sin ellas, pero el tiempo hubiera sido mayor, ¿no? Hoy no tendríamos a lo mejor a estas 2 posibles, 2 candidatas, que ya son prácticamente 2 candidatas, si no se hubieran implementado todas estas medidas afirmativas. Yo sí creo que la condición en la que llega Claudia a ser jefa de gobierno y que llega Xóchitl a ser senadora, que son las 2 plataformas, digamos, obviamente con toda la historia que tienen cada una por detrás, pero las 2 plataformas en las que ellas hoy están paradas para poder aspirar a ser presidentas de la República es resultado de estas afirmaciones. Entonces, ahora, ¿cómo repercute a nivel local? Digo, para ir como bajando de lo general a lo local, mi Artur, porque un dato, por ejemplo, pues impactante, ¿no? Querétaro siendo una ciudad pues cosmopolita, de muchísimo empuje, donde tenemos relaciones justo internacionales con Europa, con Asia, y hay partidos políticos como Acción Nacional que nunca han postulado una mujer
a la capital de Querétaro. Sí, es y cierto, todo parece indicar que en esta ocasión tampoco lo será. Tampoco será. Sí, es cierto, ¿no? No ha habido esa voluntad por hacerlo, ¿no? Creo que precisamente lo más cercano ha sido un perfil que ha sido, yo creo que muy destacado dentro de la trayectoria de Acción Nacional en el gobierno, que ha sido Lupita Murguiano. Sí, por supuesto. Pero que a final de cuentas no se ha dado. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque no sabemos. No lo sabemos porque efectivamente, si llegara a proceder, adelantándome un poquito, algunas de las impugnaciones con respecto a los lineamientos de género en Querétaro, pues podría darse precisamente en esta lógica de la alternancia dinámica, que tuviera que ser el partido en el gobierno quien postulara género distinto, y no solamente en Querétaro, sino en otros municipios, ¿no? En el Marqués tampoco recuerdo se haya postulado por parte del PAN Mujer, y tampoco que yo recuerde en Corregidora, donde sí hubo una alcaldesa, Blanquita, pero por el PRI. Pero fuera de eso, no, tampoco se ha postulado. La alternancia dinámica lo que podría marcar es la obligatoriedad jurídica de que en estos 3 municipios que se gobiernan se postulan mujeres. San Juan del Río me parece que no, por efecto de que se choca ahí con otro derecho constitucional, que es el derecho de la reelección, en este caso de Roberto Cabrera, ¿no? Pero sí se pone muy interesante, y efectivamente, de alguna forma, y yo creo que en Acción Nacional sin duda hay cuadros, pero por alguna razón no se les ha dado ese acceso a estas posiciones dentro de los municipios pues, más importantes en términos poblacionales, que a la vez son electorales, que también son finalmente económicos, y pues tampoco en la gubernatura, ¿no? En la gubernatura no ha habido esa situación, cuando sí lo ha habido, por ejemplo, en el PRI, cuando lo ha habido en la izquierda recientemente, ¿no? Tanto PRD como el caso de Morena, como lo ha habido en otros partidos. Prácticamente creo que en el proceso pasado, MC, si mal no recuerdo, presentó mujer, Verde Ecologista presenta mujer. Entonces PRD. Sí, ahí es donde el PAN se siente como corto, ¿no? En términos del apoyo a las propias mujeres. Es un tema que efectivamente, históricamente, para Acción Nacional es muy difícil rebatir el que se le encasille, ahora sí en este término, como machista, ¿no? Fíjate que para cerrar este bloque en el tema de la paridad y de este principio, de todo el empuje e impulso que se ha tenido en el tema, que hay que reconocerlo, claro que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que el siguiente paso para las mujeres, sobre todo las que nos dedicamos al servicio público, es el poder ejercer nuestro liderazgo desde nuestra feminidad. Muchas de las mujeres que nos hemos abierto camino en la política ha sido un poco adaptándonos al estilo de liderazgo masculino, ¿no? Entrando nosotras a tratar de ser como ustedes para encajar, para embonar y para pertenecer. Y creo que aquí, en este proceso, que era natural, porque además nadie nos dijo cómo hacerlo de manera diferente, ¿no? Pero aquí se ha perdido la oportunidad de realmente ser compañeros, de complementarnos, de que ustedes tengan su estilo y nosotras tengamos nuestro estilo, y entonces eso haga mucho más rica la experiencia para los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que ese es el siguiente paso. Yo estoy convencida que en la revolución feminista esa debería de ser la siguiente aspiración y la siguiente meta, que las mujeres que ocupamos u ocupan cargos públicos lo podamos hacer con la plena libertad y el poder de tener nuestro liderazgo como mujeres y de no tener que ser o tratar de imitar el liderazgo masculino. Sí, y las agendas, María, ¿no? También esta cosa que tú bien dices es complementaria de las agendas en la visión de un hombre, porque finalmente, pues claro, tenemos una diferencias, que somos diferentes. Y hay cosas que ustedes no van a entender nunca
por más empáticos que sean de nosotros. Claro, y hay cosas que nosotros no vamos a entender claro. tampoco de ustedes, pero justo el complementarnos pasa porque los dos géneros tengamos la libertad de ejercer nuestro liderazgo desde nuestro lugar, nuestra posición. Y sabes que, María, también ver a las mujeres, respetando precisamente lo que tú dices, también involucradas. A mí que nunca me ha gustado, por ejemplo, en las cámaras, ¿no? Cuando los mandan a las comisiones, de la mujer, mándala a la familia, mándala a las niñas, mándala. Sí, claro, No, como muy estereotipados claro, los roles, así no puede ser, en fin. En fin, se nos acaba el tiempo de este primer bloque, pero ahorita regresamos, cerramos si quieres esta idea y tenemos otro tema para ustedes preparado. Así que no se vayan y nos vemos después del corte. Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a cerrar este primer bloque que comentábamos acerca del principio de paridad. Comentabas algo muy cierto, Artur. Muchas veces incluso todo lo que tiene que ver con la distribución de las comisiones, de las propias secretarías, va muy estereotipado con las funciones de género que, digamos, que comúnmente hemos pensado. Entonces, a la comisión de la mujer, una mujer. A la comisión de la familia, una mujer. ¿No? De la niñez, una mujer. Impensable imaginar que en presupuesto, en Hacienda, vaya una mujer. Ya se ha ido venciendo esto, pero todavía existe, es verdad. Sí, y también en los gabinetes, ¿no? Claro. Parece que hay secretarías que tienen ya esa etiqueta y que ahí van mujeres y en las otras van hombres. Probablemente también tenga que ver con el desempeño profesional, que insisto, es otro tema que va concatenado, O sea, la posibilidad o la apertura de espacios en el sector privado también están impactando y podrían llegar a impactar mucho este tema del encasillamiento también de ciertas actividades dentro del sector público. ¿Por qué? Porque aparentemente podría haber más oportunidades de desarrollo en el sector profesional para mujeres que para hombres, y entonces dices, oye, necesito un presidente de la comisión presidente de la comisión de presupuesto. Oye, pero pues fíjate que en el grupo no hay una mujer con este perfil. ¿Por qué? Pues porque generalmente también que algo se ha avanzado, por supuesto, que pudiera estar de alguna forma limitado y encontraras también que no necesariamente hay personas con los perfiles. Aunque mira, los perfiles luego se los pasan por el arco del triunfo también. Yo he visto en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado también cada presidencia de comisiones que se decide pues por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente creo que es importante ver a las mujeres presidiendo comisiones de gobernación, de justicia, de todo lo que implica justicia, no procuración de justicia, lo que tiene que ver con el tribunal en términos de hacer las leyes. Y bueno, y esto también se traslada, María, creo que aquí no ha sido tan grave el tema, inclusive a comisiones en los cabildos, ¿no? O sea, esto tiene su... se va presentando en distintos ámbitos de gobierno y es donde también esperemos que se vaya gradualmente cambiando estas condiciones y también, ¿por qué no?, que los partidos perfilen a ciertas mujeres con características precisamente para llegar a esas posiciones. Creo que en la mesa no les ha ido mal. Desconozco, te debo ser muy sincero, si hoy hay principios de paridad en el ámbito local para efectos de la presidencia de la mesa, o es un acuerdo político que mete este factor, ¿no? Hasta donde sé, sí. Pero bueno, pues yo creo que en esa parte ha sido también un avance, porque esto no existía. Sí. Yo debo decirte con pena, y ojalá si no alguno de mis compañeros, si nos está viendo, me corrija luego, que en la legislatura a la cual yo pertenecí y tuve el honor de presidir en algún momento, pues no recuerdo que una mujer haya presidido en los 3 años, ¿eh? Y eso, digo, ahí ves hoy también este avance. ¿Cuántas mujeres estaban en tu legislatura? Pues probablemente 5 mujeres, probablemente 5 mujeres. Sí. La verdad es que sí ha sido a pasos agigantados. Querétaro fue la primera legislatura local a nivel nacional en tener el mismo número o más, ¿no? En la equidad literalmente éramos 13 diputadas.
Ay, ¿qué legislatura fue? Ahorita me acuerdo. Ya no me acuerdo. Yo no sé ni en cuál Pero están, bueno, y lo mismo me pasó, tuve la fortuna de ser parte también a nivel federal, 251. Pues sí, es parte de esto que comentábamos, ¿no? A final de cuentas que ya probablemente, María, no sé si 58. tú tengas tú el dato, pero para estos efectos, independientemente de los comentarios que yo también hice que sí era indispensable y lo que tú comentas, que en algún momento dado probablemente tenga que desaparecer toda vez que ya se dio el empujón, si México será el país que tenga la política más agresiva en términos de igualdad para efectos políticos. No sé si eso está medido para quien vaya a hacer tesis. Yo creo que es uno de los temas interesantes que se podría tomar. Yo no dudo que sea uno de los más avanzados. Sin duda. Querétaro, María, pasando lo local, creo que no está mal, aparentemente, ¿no? Sí, bueno, hay que estar muy atentos en los próximos días y en las próximas semanas, porque como iniciamos este bloque diciendo, ya hay muchas precandidatas y precandidatos en todos los partidos políticos para las posiciones que se van a elegir en este proceso electoral. Pero bueno, a ver si no se llevan más de alguno la sorpresa de tener que sustituir, de cambiar, de hacer enroques. Al final, bueno, estaremos muy atentos y aquí, como siempre, se los estaremos comunicando. Vamos a pasar al segundo tema para cerrar este programa, que tiene que ver con las encuestas nacionales. Aquí con ustedes hemos platicado en varias ocasiones, pues, el tema de las encuestas, ¿no? Que a ver, ya a veces resulta bien complicado creer en cuál encuesta crees, cuál te fijas en la metodología y todo, pero ya son un poco atinadas, ¿no? Y lo hemos revisado y lo hemos comentado después de los procesos electorales. Me parece que el último fue muy, muy ilustrativo, el tema del Estado de México, en donde la diferencia entre una candidata y la otra, es decir, entre Delfina, que fue quien finalmente consiguió el triunfo, y Alejandra del Moral, las encuestas marcaban dígitos, o sea, diferencias de 30 puntos, o sea, la que menos 25 puntos. Y terminó la elección cerrándose a una diferencia de 7, 8 puntos. Entonces, lo has comentado tú, lo hemos comentado en muchas ocasiones, a veces ya resulta muy complicado dejarse, digamos, creer o fiarse de las encuestas. Hoy a nivel nacional ya hay muchas que también dan esta distancia, yo creo que ilusoria realmente, entre las dos precandidatas, entre Claudia y Xochitl particularmente. No, bueno, yo diría demoledoras algunas, ¿no? A mí lo que, mira, es una guerra de credibilidad. Yo he comentado que me parece que parte de la comentocracia en México, muchos de los analistas políticos tienen una agenda de que no quieren que gane Morena. O sea, de verdad, lo he analizado muchos de los que yo he admirado por muchos años y hoy verdaderamente ya a veces pierde racionalidad alguno de sus comentarios. Entre ellos, entre los comentarios más bien, descalificando, por ejemplo, a una de las encuestadoras más prestigiadas de México, que es, la que fue de María de las Heras, que hoy tiene Rodrigo su hijo, y que es Demotecnia, ¿no? Que es la primera que saca este bombazo, pues donde prácticamente, creo que eran 50 puntos de Claudia Sheinbaum contra, me parece que 20 de Xochitl, si no es que la estoy confundiendo con la de Buendía, y creo que todavía la de Demotecnia era todavía más la ventaja, ¿no? Aquí, cuando me refería a los analistas, y esta situación de confrontación, prácticamente le están diciendo a la encuestadora o que es mala o que se vendió. Y eso me parece que es tan grave como que la encuestadora se volteara y le dijera al analista, tú también estás vendido, o tú no sabes hacer análisis político. Entonces, es un momento verdaderamente donde, por eso decía yo, es una guerra de credibilidades. Tenemos elementos para decir que están mal hechas las encuestas, luego sale Buendía y lo publica el Universal, que el Universal claramente no es un partido pro gobierno,
sino todo lo contrario, el Bueno, Universal. pero sabemos de la afinidad de varios de los dueños del Universal hoy con la precandidata de Morena, ¿no? Incluso no lo sé. una de ellas con posición ya muy definida en la campaña. No lo sé. Lo que sí he visto es la confrontación del presidente con el Universal, ¿no? Creo que el Reforma también saca una encuesta que le da una amplia ventaja a Claudia. Y por eso insisto, o sea, es un momento de verdad donde ambas partes pueden voltear y decirte, oye, ¿por qué me acusas a mí de ser yo el inepto para hacer mi trabajo del cual viven? Porque las encuestadoras eventualmente son políticas. Claro. Muchas de ellas todos los días viven de hacer otro tipo de encuestas, ¿no? Estudios de mercado, focus group, algunas otras de los productos que luego llegan a tener estas empresas. Entonces, debe ser también muy fuerte para ti que te digan, oye, ¿por qué me estás acusando de que yo estoy cuchareado de las encuestas? Si yo vivo de esto, hago mi trabajo profesionalmente, me avalan organizaciones inclusive internacionales, como el caso de Motecnia, que se acaba de hacer una asociación internacional con una de las, yo creo que quizá la más importante encuestadora del mundo. Y dices, bueno, ¿y por qué debo ser yo el malo de la película? Y no tú, analista, que no quieres aceptar que la diferencia entre Claudia y Xóchitl es esta. O sea, hay un momento de esta confrontación, y luego ayer creo que acaba rematando, y habrá quien diga esta encuesta sí me gusta, porque sale México Elige, pero con un problema. Los pone 11 puntos nada más entre Claudia Sheinbaum, arriba Claudia Sheinbaum, Xóchitl creo que 51-40, una cosa así. Nada más que con un detalle. El dueño y socio de la empresa, pues ya trabaja de manera formal en la campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con lo del Universal? O sea, la hija del dueño de Universal es la coordinadora de jóvenes de la campaña de Claudia. Entonces, si nos vamos a buscarle contextos por dónde vamos a encontrar vínculos de que si un medio, que si una encuestadora es más afín a un proyecto que a otro por los intereses que pongamos, yo creo que podemos buscarle de los dos lados. Lo que se ha comentado aquí en varias ocasiones es que la realidad, por lo menos en los últimos procesos, es que las encuestas pues nos han quedado mucho a deber. Y que se han empezado, o más bien, no empezado, se utilizan como un tema de inhibir el voto, ¿no? La participación. Al final de cuentas, creo que ese fue la gran estrategia del Estado de México. El poner tanta diferencia entre una candidata y la otra era para decir, este arroz ya se coció, entonces no hay ni para dónde hacerse. Y además porque a la gente nos gusta estar con la gente ganadora, ¿no? O sea, ese es otro efecto que tiene. Claro, es un efecto, es un comportamiento natural del ser humano que dices, quiero estar con quien va a ganar. Entonces, si ya es tan contundente el triunfo, pues entonces empiezan a generar como más facilidad de reclutamiento a un proyecto en específico. Yo creo que esas son las dos finalidades. Una, por un lado, es inhibir, decir, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, esto está más que cerrado. Y la otra es también jalar agua para tu molino, porque pues, a la gente le gusta estar con el ganador. Sí, fíjate, María, que para el auditorio, entre los reactivos que son muy socorridos ahora entre los encuestadores en acuerdo con los equipos de campaña o en su caso con el propio candidato para correr encuestas, que te digan, hay encuestas para que te digan la realidad y encuestas para publicar, ¿no? Y las de publicar tienen este efecto que tú dices, María, exactamente, o inhibir o generar, dentro de estos reactivos se hace una pregunta que luego entiendes por qué la publicación de ciertas encuestas. Y la pregunta es, ¿quién cree que va a ganar? Claro. Y ese reactivo parece cosa menor, pero no es cosa menor, porque efectivamente la gente quiere votar, o un sector de la gente por el que va a ganar. No, hay algunos votos duros que son inamovibles. Sí. Pero en medio te encuentras un universo de votantes. Esos ya están definidos, esos claro. no son parte, digamos, si podrías decir, no son el target de una campaña. ¿Por qué? Porque generalmente a la campaña ya se llega con ese voto duro
más bien definido, ¿no? Cada partido político. Tu universo es justo este voto volátil, este voto que no ha definido y que este tipo de, pues sí, de estrategias para no desmeritarlas, son estrategias, ¿no? Sin duda, en muchos casos son estrategias. Son estrategias que se utilizan y ojo, pues aquí no queda más que la responsabilidad de uno como ciudadano, pues de tener criterio propio y también de saber distinguir y de informarte bien y de investigar cuál es la fuente. Y si están leyendo una encuesta, de revisar la metodología de la encuesta, la fecha de la encuesta. A mí me pasó, Eso sí. híjole, esta anécdota, ¿verdad? Ya toro pasado, pero en el proceso pasado en el que tuvimos la oportunidad de coincidir, de repente sacan una encuesta, ¿no? Que cuando ves las letras chiquitas, dice que la sacan hoy, que es 10 de octubre, ¿no? Y haz de cuenta que en las letras chiquitas dicen que la realización de la encuesta fue el 12 de octubre. Creo que fuimos compañeros del mismo dolor. A mí me pasó al revés. Una que publicaron un día en el transcurso de la campaña y la letra chiquita decía que la habían hecho en marzo del año, cuando no empezaba ni la elección. No, aquí al revés. Imagínate, era como que una encuesta que sabía el futuro. Un brujo. Pero un brujo, exacto, porque supuestamente se realizaba la encuesta 2 días después de la publicación. Entonces, bueno, a ver, ¿eso qué quiere? ¿Por qué platicamos estas anécdotas? Porque al final de cuentas son estrategias que se utilizan en una y en otro lado y que la responsabilidad es de quien lo consume también, ¿eh? Claro. ¿No? O sea, el consumidor de estas encuestas, el consumidor de las opiniones, el consumidor es el que tiene la responsabilidad de discernir, de decir esto sí o esto no, o hasta dónde esto lo creo o qué objetivo puede tener esto, ¿no? Porque también fue muy curioso que de repente, en cuanto salieron las dos precandidatas, empezaron estas guerras de encuestas que bien señala Arturo, siguiendo la misma estrategia que vimos en este año en la elección del Estado de México y de Coahuila. Entonces ya empiezas a ver como patrones de comportamiento de cada bando. Y fíjate, María, que también me hace pensar en esto, en fórmulas fallidas, ¿no? Y el INE, no sé si desde que era IFE, estableció una serie de reglas, ¿no? Sí, en teoría, sí. Hay que registrar la encuesta, hay que entregar la metodología, la empresa tiene que estar dada de alta, y parece que esto no ha podido evitar que de alguna forma pues se dé esta sobresaturación de encuestas, muchas de ellas, sí, debo decirlo, con una metodología que probablemente sea válida en términos de, no sé, de la parte teórica, pero al momento de llevarla a la práctica con un cuchareo impresionante o con fallas en términos de las distancias, efectivamente, de lo que dijeron que sería y lo que fue, que digo, me parece que sería muy restrictivo, pero en otra lógica dirías que no puede seguir participando esta encuestadora. Claro, o sea, es prácticamente por un tema de protección del propio electorado, los derechos de los electores. Políticos de los electores, claro, de los ciudadanos. Tienes mucha razón. O sea, al final creo que aquí sí, como en algunas cosas ha sido muy asertivo el Instituto Nacional Electoral y en su momento el IFE, en este caso en particular creo que no ha tomado las medidas que den resultados. Y la prioridad tendría que ser, o sea, en el orden jerárquico de bienes tutelados, tendría que ser el garantizar el que los ciudadanos tengan acceso a información fiable, ¿no? Confiable, que no se prostituya realmente este ejercicio de las encuestadoras. Y sí, tener un mecanismo de sanciones, de regulación en realidad, para que el mexicano, la mexicana que consume esta información sepa que hay un organismo que lo está velando, ¿no? Y hoy eso no ha sucedido, no lo veo sucediendo para este proceso, así que pongan ustedes mucha atención en todo lo que van a ir leyendo y recibiendo a través de las redes sociales. Yo creo, María, que al menos mi posición personal, y la he escuchado de algunos otros, es empujar para que haya más, sea menos restrictiva la ley de y probablemente en esto no ayudaría mucho, ¿no? Porque
sí, yo sí creo que debe de dejarse la simulación de que soy preaspirante de cierta candidatura y ya decir las cosas como sucede en muchos países, que con anticipación las internas, se levanta claro, la mano, los procesos internos. Eso sí, efectivamente, la regulación de las aportaciones económicas, más en el caso en particular, lamentablemente, de México. Y en el caso de las encuestas, pues sería un contrasentido, al menos hablo en lo personal, pero a lo mejor también decir no las puedes publicar o solamente puedes publicar estas, pero si buscas una ley que tenga más apertura. Y sin embargo, aunque suene contradictorio, pues a lo mejor podría convivir la apertura para que ya sea esto menos esta simulación de andarle dando la vuelta para ver cómo te publicitas, pero realmente lo que buscas es una candidatura, versus la restricción que sí pudiera haber de la publicación o de que ciertas encuestadoras participaran cuando claramente son pues meros trabajos al contentillo del que paga. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que muchas cosas orillan a quienes participan o tienen aspiración de participar a querer ver cómo le das la vuelta a una cosa o a otra. Y esto hasta se vuelve un patrón de comportamiento, querer como que hacer todo no por la derecha, o sea, no directo, no franco, no. Hay que ver cómo la libras y cómo le das la vuelta y cómo... Y al final, cuando las cosas no deberían de ser así, deberían ser como son, frontales, derechas, directas, reguladas, sí, ¿no? Pero sin que te lleven y te orillen a hacer las cosas como a la mala, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que hay muchas reflexiones. También reconocer que, por supuesto, nuestro país ha avanzado mucho en términos democráticos. Nos queda mucho por hacer, sí. Necesitamos la voz, sobre todo, y la participación de toda la ciudadanía en este sentido. Y vamos a seguir platicando seguramente de estos temas, porque ya cada día, cada semana que pasa, se va acercando más el inicio de este proceso electoral y se va pues calentando el ambiente, como decimos. Así que no nos queda más que agradecerles el favor de su atención. Los saludaremos la próxima semana de vuelta aquí en Voz Alta. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, María. Muy buenas Chao. noches.